Supercrack Estrella presenta. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía Satanás en la anciana, quien mira silencioso, y rostro sangriento con fondo rojo oscuro. Mensajes ocultos en el cine nos dice que Satanás estaría cogiendo la imagen de anciana. La abuela, una posesión demoníaca donde el diablo es la vejez. Paco Plaza, imprescindible del cine de terror, estrena su nuevo largometraje, un grito de venganza de los ancianos. Esa fuerza hostil se comportan como demonios, esa anciana deslenguada y trepadora, o ese se crean man, pura alma creepypasta, pero son ángeles implacables provocando el apocalipsis y esperando las trompetas para la llegada del letal arcángel Gabriel. En la última década hay un mensaje en el cine que nos muestra a Satanás al diablo como una adorable anciana. ¿Será esta forma que tome Satanás tras su venida? Parece que este es el mensaje, una década anunciando a Satanás con forma de anciana. Un ejemplo de esto es la película titulada Legión, donde una anciana entra en un restaurante en un lugar desértico de Estados Unidos y esta se convierte en un demonio trepando paredes y con una fuerza descomunal. El propio Papa Francisco nos dice que Satanás se disfraza para no ser descubierto, así que este disfraz de anciana podría ser el de su vuelta. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía, pero la Biblia nos habla de él como un ángel caído muy real. Recordar cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, era real. Y además podemos ver en ese pasaje del desierto el poder que tiene sobre la tierra al ofrecer a Jesús reinos y cosas que hay sobre la tierra. Si las ofrecía es porque se siente acreedor de ellos, son suyas quizás. Jesús no lo desmiente, por lo que decían los cátaros del diablo era real cuando decían que el diablo controlaba la tierra. Por cierto, fueron quemados por decir estas cosas, lo que nos indica que estaban muy equivocados, ¿no te parece? Charles Baudelaire, poeta francés del siglo XIX, dijo esta frase: el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Era una persona inculta por decir esto, un fanático religioso, y cuando el Papa decía que el diablo se disfraza es otro fanático religioso, hay muchas preguntas por responder. Fue Charles Baudelaire, el célebre poeta maldito, quien acuñó la espectacular sentencia: el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. No le faltaba razón. Nunca se es más vulnerable al impacto de una fuerza, cualquiera que ésta sea, que cuando se cree que ella no existe. Charles Baudelaire creía en Dios. Desde mediados de la década de 1850, Baudelaire se consideraría católico romano, aunque su obsesión con el pecado original y el diablo no estuvo acompañada por la fe en el perdón y el amor de Dios, y su cristología se empobreció hasta el punto de no existir. Félicien Robes, amigo íntimo de Baudelaire, reflejó una belleza macabra que aún hoy nos sigue fascinando. Fue admirado por Charles Baudelaire, de quien fue amigo íntimo, y sus oscuras y fascinantes ilustraciones llenaron las cubiertas de lo mejor de la bohemia noir de la época. Mallarmé, Peladano, el poeta asesino Verlaine. Incluso atrajo a Huysmans, que afirmó que Robes era uno de los artistas más extraordinarios de todos los tiempos, al reflejar como nadie lo había hecho antes los supernaturales aspectos de la perversidad. El belga Félicien Robes, 1833-1898, llevó su pintura a unos territorios de provocación extrema, pura energía negativa y destructora, para ofrecer el lado prohibido de la mirada y del discurso complaciente de la tradición católica. Mostró lo inmostrable. Santa Teresa masturbándose frente a una Biblia. Éxtasis místicos y una lujuria que le permitía ascender a los cielos, o al menos soñar con estos, al tiempo que ponía patas arriba la imaginería cristiana. Como rey de la blasfemia, superó a otros artistas de la época. En Les Sataniques, 1884, Satán es retratado imparable, repartiendo su semilla por el mundo entero, y los minúsculos hombres son lanzados desde lo alto mientras cruza el Sena. Pornocracia, otra de sus obras, designa al maligno. Esta es la palabra perfecta para definir su obra, como una iconografía católica puesta al revés, invertida y depravada. El demonio es el crucificado en lugar de Cristo. Las mujeres aparecen junto a la bestia, algo que Huysmans definió como un ejercicio de toma de poder de la mujer, una mercenaria de los poderes de la oscuridad, afirmó. Así, sus visiones. Robes, como muchos otros de su tiempo, fue masón y estuvo vinculado al ocultismo. Sus ilustraciones eran sistemáticamente censuradas, y unió fuerzas con otro de los grandes poetas de su tiempo, su amigo Baudelaire.
Es suya la portada de Les Épaves, una selección de poemas de las flores del mal, censurado en Francia y que salió publicado en la vecina Bélgica. El filósofo escocés David Hume, 1711-76, planteó la cuestión de forma bastante contundente. Si Dios es todopoderoso, y ama, entonces es imposible que exista el mal. Debemos entonces estar de acuerdo con Charles Baudelaire en que si hay un Dios, entonces es el diablo. Ha habido muchas excepciones, en virtud de su propia humildad no conocida. En cambio, los llamados cristianos que tenían hambre de poder, aplastaron la misma ética y estilo de vida que Jesús enseñó. El ministerio de Jesús estuvo marcado por la preocupación por los pobres y los oprimidos, y de hecho estuvo de acuerdo con Baudelaire cuando se refirió a los poderes religiosos como hijos de su padre el diablo. Habéis oído decir, pero yo os digo, podría sonar poco impresionante, hasta que nos damos cuenta de que lo que Jesús está reclamando es una autoridad mayor que la de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento cristiano. Esto fue escandaloso para los poderes religiosos, y lo que, finalmente, llevó a la muerte de Jesús por crucifixión. Fue la acusación oficial de que Jesús se había hecho igual a Dios. Los primeros seguidores de Jesús entendieron que Jesús era la expresión misma de cómo es Dios. No un déspota dominante, el jefe de uno de los regímenes religiosos más autoritarios que el mundo haya visto, un Torquemada, 1420-98, un gran inquisidor, sino todo lo contrario. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Dios, dijo Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada fue creado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Así escribió un discípulo de Jesús, que se describió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué es entonces Dios, sino el siervo ejemplificado en la vida de Jesús? Aquel que rechazó los adornos y la práctica del poder abusivo, y que, sin embargo, tenía tanto poder que las autoridades religiosas no pudieron deshacerse de él lo suficientemente rápido. ¿Qué es, entonces, la vida de Dios, sino la de iluminar las tinieblas espirituales y morales, para exponerlas como lo que son? El Nuevo Testamento afirma que Dios no puede negarse a sí mismo. En el mismo lugar, leemos que Dios es amor, y que el amor no busca su propio camino. Se trata de un amor no coercitivo, que busca por medio de la persuasión, no de la fuerza, atraer a las personas, por toda la eternidad. Jesús es, como leemos, kenosis, alguien que se despoja de sí mismo para ser como un siervo. En esto, tenemos una respuesta a David Hume. Dios no es todopoderoso en el sentido de que pueda hacer cualquier cosa. Esto es contradictorio. No puede contradecir su corazón de siervo. Este corazón de siervo es una expresión de un amor específico que quiere una relación libre, y, en esto, las personas son libres para obrar su propia salvación. Esta es la respuesta al mal, absolutamente verdad. La gran victoria del demonio en este siglo ha sido convencer a la gente de que no existe. El padre Amor cuenta que fue a ver a un cardenal para informarle de que iban a realizar una reunión de exorcistas en Roma y que éste le cogió por el hombro y le dijo: «Eso está muy bien, pero tanto usted como yo sabemos que el demonio no existe». Amor, furioso, le contestó que le iba a regalar un libro muy bueno donde se daría cuenta de su existencia real. «¿Qué libro es ese?», preguntó el cardenal, y responde Gabrielle Amorth: «El Evangelio». Los curas que niegan su existencia están cometiendo una falta gravísima. Depende, películas como El Exorcista o El Rito han ayudado a descubrir este problema y a ponerlo de nuevo de actualidad. El Exorcista está basada en un caso real que le ocurrió a un niño que de mayor se convirtió en ingeniero y trabajó para la NASA para realizar el cohete que fue a la Luna. Así que encontramos a las fuerzas oscuras trabajando para la NASA. Recuerdo una película donde el diablo es una adorable anciana, no recuerdo el título de la peli, pero sé que era el diablo por el número de la casa donde vivía la anciana era el 616. El número que dicen algunos es el verdadero número del diablo. La anciana de la película decía en una entrevista con los protagonistas de la película, que los extraterrestres, o sea los demonios, quieren que los humanos tengamos la mente ocupada las 24 horas del día, y si te fijas eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, cuando no es un virus, es la tercera guerra mundial, cuando no son globos misteriosos y ahora drones, que si en
un centro comercial de Miami aparecen demonios, así una detrás de otra para que nuestras mentes siempre estén funcionando. Lo que no explicaba la anciana de la película es para qué quieren los extraterrestres que nuestras mentes siempre estén funcionando pensando en algo. En la película Legión, donde aparece otra anciana demonio, la historia nos muestra el que pasaría si Dios perdiera completamente la fe en nosotros y enviara una legión de ángeles, con una sola misión, el exterminio de la humanidad. Estos ángeles tienen la habilidad de poseer los cuerpos de los humanos más débiles, para así lograr su cometido, pero, para combatir el exterminio de la humanidad, llega el arcángel Miguel, Paul Bettany, quien todavía tiene fe en la humanidad, por lo cual desobedece la orden de Dios y va en ayuda de la única esperanza de la humanidad. Mientras tanto, en una cafetería en medio de la nada, se encuentra Jeff, el hijo del propietario de la cafetería, junto a Charlie, la mesera, quien está embarazada. Y claro, también con los pocos clientes del lugar. De repente, aparece una gentil anciana, que luego de pedir un plato de carne cruda, comienza a gritar y provocar a los clientes del lugar, anunciando la muerte de toda la humanidad y atacando a un cliente, dándole un mordisco en la garganta. Después de matar a la anciana, el dueño del local se percata de que no hay televisión ni teléfono, se ha perdido toda comunicación con el mundo exterior. Minutos después, aparece el ya mencionado arcángel Miguel, quien se ha dirigido especialmente a este lugar para proteger al bebé que pronto tendrá Charlie, pues es la única esperanza para que la humanidad sobreviva. El Papa. El diablo no quiere ser descubierto, por eso se disfraza. El diablo existe, así lo ha reconocido el Papa Francisco en 10 ocasiones. Los líderes religiosos han mencionado que el diablo no es mito, sino que es un ente que sí existe. La institución religiosa antes mencionada resaltó que hay diferentes bases que sostiene su existencia, las cuales están basadas en las Sagradas Escrituras. A continuación te daremos algunos ejemplos, que han sido complementados por el portal especializado Así Prensa. El diablo es real, existe y debemos luchar contra él, recordó el 30 de octubre de 2014, el Papa durante su homilía en la capilla de la Casa Santa Marta, donde vive. En su mensaje, destacó que, a muchas generaciones, incluida la actual, se les ha hecho creer que este ser es solo un mito, una figura simbólica o una simple idea del mal. Su lenguaje es la hipocresía. El 15 de octubre de 2019, el pontífice explicó que a Jesús no le gusta la hipocresía, ya que así actúa ese ser maligno. El Papa mencionó que ese ente es un gran mentiroso, por eso, este comportamiento hipócrita tiene su origen en él. Quiere inferir. El 19 de julio de 2020, antes del Ángelus, el Papa Francisco señaló que el diablo busca impedir la salvación, por eso difunde maldad utilizando a personas injustas y provocadores de escándalos, con el propósito de dificultar el crecimiento de los discípulos de Cristo, simbolizados por el trigo. Maligno uso el dinero para dividir. Durante un encuentro con más de 100 obispos en el Vaticano, el Papa Francisco afirmó que el diablo busca destruir la Iglesia desde adentro usando dos armas. La más peligrosa es la división y la otra, el dinero. Señaló que el demonio divide a través del chisme, comparándolo con una forma de terrorismo, e instó a combatir esta práctica. La fe se pone a prueba. El Papa Francisco les dijo a los sacerdotes de la diócesis de Roma que Dios no envía las tentaciones ni las evita. Por eso los invitó a seguir el ejemplo de Simón Pedro, cuya fe fue constantemente desafiada por el demonio. Jesús y la tentación en el desierto. El Papa Francisco subrayó cómo Jesús enfrentó y venció al diablo durante su tentación en el desierto. Señaló que, aunque muchos descartan la existencia de Satanás como algo anticuado, los evangelios muestran claramente que Cristo fue tentado. No se debe dialogar con Satanás. El Papa Francisco alertó el 13 de diciembre del 2017 que el diablo no es un concepto abstracto, sino una entidad personal con la que no se debe dialogar. Afirmó que entablar una conversación con Satanás es un error, ya que es más astuto que los humanos y puede confundirnos, llevándonos a la perdición. Extraterrestres son los entes demonios. Según esta teoría científica, alienígenas de la cuarta dimensión podrían estar invadiendo el mundo sin que los humanos nos demos cuenta. Teóricamente, es imposible que percibamos una criatura de 4D, a menos que irrumpiera en nuestra realidad tridimensional. Aplicamos los modelos matemáticos teóricos sobre las diferentes dimensiones a esta apasionante tesis. El libro Planilandia, una novela de varias dimensiones, de Edwin Abbott, explora el concepto de dimensiones físicas a través de personajes que se encuentran con seres de dimensiones superiores. El protagonista, Cuadrado, vive en un mundo bidimensional llamado Flatland. Cuando la tridimensional esfera le visita, Cuadrado se da cuenta de que existe todo un mundo que nunca habría imaginado.
Con el tiempo, sus interacciones con Esfera abren su mente a la posibilidad de dimensiones aún mayores. Aún popular después de 140 años, el libro muestra la fascinación de la humanidad por las dimensiones superiores, así como nuestra lucha por comprender el concepto de un universo en el que podrían existir seres de dimensiones superiores, como los extraterrestres. Seamos claros. En este momento, los extraterrestres que habitan en cualquier dimensión son puramente hipotéticos, por no hablar de la cuarta dimensión. Pero eso no ha impedido a científicos y filósofos explorar la idea de cómo sería una dimensión superior. Y muchos experimentos mentales han ampliado nuestro conocimiento matemático de las dimensiones superiores, permitiéndonos conceptualizar criaturas de 4 dimensiones que interactúan con nuestro espacio tridimensional. Las dimensiones superiores son una característica necesaria en matemáticas como única forma de entender ciertos conceptos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas, hasta ahora, nuestra mejor explicación del comportamiento de las partículas más diminutas del universo, requiere la existencia de dimensiones físicas superiores. De lo contrario, el comportamiento de las cuerdas vibrantes que, según los teóricos, componen todas las partículas, no puede funcionar. Los físicos actuales aceptan la posibilidad teórica de que nuestro universo comenzara con hasta 11 dimensiones. A lo largo de los años, los experimentos y los modelos matemáticos han proporcionado algunos indicios de características cuatridimensionales. Por ejemplo, experimentos bidimensionales realizados tanto en Estados Unidos como en Europa en 2018 mostraron indicios de una existencia cuatridimensional porque los científicos podían hacer inferencias lógicas basándose en cómo se comportaban los electrones al sufrir un cambio específico en su carga eléctrica. En primer lugar, los electrones se movían en una dirección a través de un material conductor de la electricidad. Cuando los investigadores colocaron un campo magnético perpendicular al material, obligaron a los electrones a desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Esencialmente, los electrones estaban atrapados en 2 dimensiones. Los físicos que participaron en el experimento extrapolaron que se produciría un efecto comparable en la 4ª dimensión, y que veríamos sus efectos en nuestra familiar 3ª dimensión. En otras palabras, podemos ver pruebas de la 4ª dimensión en la nuestra. Como seres tridimensionales, proyectamos una sombra bidimensional. El mismo principio podría aplicarse a los seres de 4 dimensiones, que podrían dejar rastros de sí mismos en nuestro mundo. Para entender cómo, empecemos por el concepto básico de cómo se relacionan entre sí las distintas dimensiones. Como habitantes de un mundo tridimensional, percibimos fácilmente 3 dimensiones: altura, o longitud, anchura y profundidad. Podemos desplazarnos arriba y abajo, izquierda y derecha, y adelante y atrás. Y conocemos las dimensiones inferiores. La dimensión 0 es un punto que no tiene altura, anchura ni profundidad. La primera dimensión se ramifica, convirtiéndose en una línea, solo con longitud. Nada existiría más allá de esta línea para una criatura unidimensional. Las formas bidimensionales, como los personajes de Planilandia, son las que podemos dibujar en papel, como cuadrados y círculos. Tienen anchura y longitud, y también pueden desplazarse en esas direcciones. Sin embargo, una criatura bidimensional no podría escapar del trozo de papel en el que vive, porque sencillamente no puede percibir nada que no sean 2 dimensiones. Con la adición de una 3ª dimensión, surge una realidad mucho más rica, porque ahora la forma puede viajar arriba y abajo, saltando directamente del papel. Esta es la forma del universo que conocemos y damos por sentada. Ahora viene la parte complicada. Para pasar a dimensiones superiores, lo que hay que hacer es formar un ángulo recto con la forma anterior. Primero elevar la línea al cuadrado para la 2ª dimensión y luego elevarla al cubo para alcanzar la 3ª dimensión. Para pasar a la 4ª dimensión, hay que hacer lo mismo. Formar un ángulo recto con el cubo y ampliarlo hasta convertirlo en un hipercubo o tesseracto. 4 líneas se conectan a cada punto y cada superficie es un cubo. A veces, los físicos describen la 4ª dimensión como un espacio perpendicular a un cubo. Esta descripción, aunque geométricamente exacta, no es de mucha ayuda. Ningún cerebro programado para un mundo tridimensional puede entender el aspecto real de un tesseracto u otro objeto de dimensiones superiores. Así que, en teoría, no podríamos percibir con nuestros sentidos a un ser de 4 dimensiones, a menos que accediera físicamente a nuestra realidad tridimensional. ¿Cómo veríamos a los extraterrestres de dimensiones superiores y entrarán en nuestro mundo tridimensional? Bueno, depende de qué parte del objeto 4D atraviese nuestro espacio 3D, explica la divulgadora científica Tobiendi.
En su canal de YouTube, Tibes, Andy ofrece una clara visualización de cómo sería ver un objeto cuatridimensional en nuestra realidad tridimensional. Suponiendo que exista una bola cuatridimensional, Andy extiende la mano y una bolita roja de hilo aparece en ella. Ahora mismo, vemos una pequeña esfera, porque este trozo está cerca del borde de la bola de 4D, dice. A medida que el ovillo se desplaza por nuestro mundo, parece crecer. A medida que se aleja de nuestro plano de existencia, vuelve a encogerse y luego desaparece. La pelota 4D sigue existiendo, pero nuestro trozo de espacio no la contiene, concluye Andy. En cambio, un ser de 4D podría ver la bola y saber exactamente dónde está, afirma. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.